nuestra transmisión en vivo de hoy. Miren, estamos en Miami-Dade, el Gran Miami, en la ciudad de aventura, y hoy es 18 de febrero de 2026. La transmisión en vivo de hoy trata sobre despertar el pensamiento crítico. ¿Qué tan genial es eso? Completar el movimiento cerebral. Miren eso, despertar el pensamiento crítico, completar el movimiento cerebral. Hay algunos movimientos en el cerebro que sin este movimiento no se produce el pensamiento crítico. Un tema complejo, un tema interesante, un buen tema para que hablemos y un buen tema para liberarlos a ustedes y a mí. Liberarme de lo que creo que tengo habilidades de pensamiento crítico para cuando no las tengo. Ya perdí mi capacidad de pensamiento crítico y hoy te lo voy a explicar poco a poco, con mucha calma, para que entiendas qué es el pensamiento crítico. Lo primero es importante. Mira, somos un todo: cuerpo, piel, huesos, sangre, completo, cerebro, mente, conciencia, todo una sola cosa. Es un solo bloque. Cuando falta una pieza, las cosas se ven comprometidas y el cuerpo se estabiliza en lo centralizado, en esa fuerza que le da energía, que lo ayuda, que lo nutre y lo purifica. Así, este todo, somos un todo. En mi definición de conciencia digo de forma compleja que la conciencia es el movimiento que se percibe en el metabolismo producido. ¿Qué significa esto en la práctica? La conciencia depende del movimiento en el cerebro y el cerebro en todo el cuerpo, corazón, pulmones, todo en conjunto. Es un movimiento y la conciencia surge de ahí. Llegaremos al pensamiento crítico, despertaremos el pensamiento crítico. El cerebro, por supuesto, no se mueve de la forma en que lo describiremos. El movimiento cerebral es la función del cerebro, el flujo de información de ida y vuelta. A eso le llamo movimiento cerebral. El movimiento mecánico del cerebro es pequeño, pero este movimiento funcional de las funciones cerebrales es significativo. Para que la conciencia aparezca, tu cuerpo debe estar en cierto estado de bienestar. Tu cerebro debe estar funcionando y comunicándose con un cierto nivel de funciones cerebrales diarias, e incluso entonces, a veces, la conciencia no aparece. Por ejemplo, cuando duermes profundamente, no estás consciente. Cuando estás en coma, no estás consciente. No estás consciente, porque la conciencia depende de los movimientos intersectoriales del cerebro. Bien, conciencia. Incluso teniendo conciencia, seguiremos hablando de pensamiento crítico, aún más complicado, ¿verdad? Que es el pensamiento crítico dentro de la conciencia. El pensamiento crítico es algo que solo mira. Voy a cambiar de tema y luego volveré a él. Lo más interesante es que se trata de volver al tema. Voy a cambiarlo y luego volveré a él. El pensamiento crítico tiene mucho que ver con algo que les voy a contar. Inocencia versus ingenuidad. ¿Eres ingenuo o inocente? Mira, soy inocente. Mira, soy ingenuo. La inocencia es querer siempre aprender más. Quieres aprender más y nunca estás contento. Siempre estás explorando. Ingenuidad, ya lo sé, una forma sencilla de decirlo. En tu ingenuidad perdiste tu capacidad de pensamiento crítico. En la inocencia tienes capacidad de pensamiento crítico. En la ingenuidad has perdido tu capacidad de pensamiento crítico, pero eres rápido. Uy, eres rápido. En la inocencia tienes capacidad de pensamiento crítico, pero eres lento. ¿Cuál es mejor? Somos seres fragmentados en la vida. Tenemos fragmentos de inocencia y fragmentos de autenticidad. Así es, y cuando somos ingenuos, perdemos el sentido crítico. Y cuando somos inocentes, lo recuperamos. Al recuperarlo, nos volvemos un poco más lentos. ¿Por qué hablo ahora del pensamiento crítico, el cerebro y la actividad cerebral? Cuando hago esto, el ruido se produce, entra en los oídos y el cerebro envía una pequeña señal. Hay un potencial evocado auditivo en el cerebro. También existe un potencial, que es el potencial que te envié, que es mi mistake.
Un error negativo es algo que el cerebro percibe que algo anda mal. El cerebro percibe que algo anda mal. Se dio cuenta de que algo anda mal, algo que no encaja, algo que no se suponía que fuera así. Percibí una serpiente, pero en realidad no es una serpiente. Era una pintura, algo parecido. Entonces percibe algo mal. Y cuando percibe algo mal, eso es cerca de 150 milisegundos. MMN, potenciales evocados. El cerebro evoca el objeto, lo oye, lo ve, lo evoca mientras lo procesa. De lo que hablo aquí es de ingenuidad. La ingenuidad es cuando una parte del cerebro no logra procesar algo. Demandará por inocencia, pero el proceso será lento. Oye, lento o rápido. Te recordará mucho a Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Colomi. Ese librito contendrá muchísimas cosas. Así que aquí estamos. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es cuando el cerebro, en pleno funcionamiento, recibe información. Considera, mira, está mal, está bien, hay algo, hay una desviación. En P300 dice, ups, ¿importa esta desviación o no? En N400, 400 milisegundos, en N400 integra el significado, ve si es significativo o no, y en P600 milisegundos después es una onda con un resultado positivo de 600 milisegundos, vuelve a analizarla y la corrige. Entonces, un error que detecté en 150 milisegundos, lo corregiré en 600 milisegundos. Si soy inocente, si soy ingenuo, no. Bien, pensamiento crítico, inocencia. A veces lo digo así, madurez con inocencia. Ese es el kit de la cuestión, porque necesito la integridad del movimiento cerebral. El cerebro necesita moverse correctamente con los potenciales evocados para despertar el pensamiento crítico. De lo contrario, no lo hay. Jackson, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo todo, pero él habla de lo que está pasando y lo que he aprendido esta semana y las anteriores se está acumulando. Así que vayamos con calma. Recuerda que siempre dije algo, Yami. Para ti, Yami es conocimiento ancestral que tenemos en las tribus de Brasil. Usan el término Yahami. Olvidé el nombre de la tribu, de este pueblo indígena. Yahami significa imitarás la casa para cazar después, y amplié el término Yahami, que es el bebé imitará el habla, imitará los gestos, imitará el caminar, imitará, para que luego puedas practicar. Esta imitación, el proceso de imitación, crea hábitos, crea costumbres, crea creencias, crea fe y genera un alto rendimiento. En el acto de imitar, en el acto de hacer eso, puedes estar dentro de una comunidad y eres libre de hacer esas cosas y entras en una comunidad y necesitas tener un sentido de pertenencia. Pertenecer es fundamental para tener un sentido crítico libre y también libre albedrío, pero sentido crítico. Si no te sientes parte de una comunidad, el sentido crítico es difícil. Pero si pertenecer a una comunidad requiere aceptar un dogma o tener un enemigo común en ella, de lo contrario, no eres aceptado, pierdes tu sentido crítico. Charles, explícamelo de nuevo. Y lo explicaré con otros ejemplos hasta que todo encaje. Estás aprendiendo a montar en bicicleta. Aprender a montar en bicicleta, vas allí, es difícil y todo eso, pedaleas, te equilibras, te desequilibras, etcétera. De repente has aprendido a montar en bicicleta bien, montabas bien y ahora vas muy rápido. Montar en bicicleta reduce tus sensaciones. Montas bien en bicicleta porque te apoyas en un pedazo de aprendizaje adquirido. Somos fragmentos, somos chatarra, pedazos de chatarra, pedacitos sobre pedacitos.
aprendo esto, aprendo aquello y sigo juntando las pequeñas piezas en mi vida y con algunos de estos pedazos de vida que he aprendido, además de ese pedazo, pierdo mi sentido crítico. Basado en lo que he aprendido, porque cuando aprendo algo, acelero, hago las cosas más rápido y cuando hago las cosas más rápido, pierdo el pensamiento crítico, porque el cerebro necesita todo el movimiento y es un poco lento para tener pensamiento crítico. Necesita ese tiempo de tranquilidad. Ups, detectó la desviación. Ups, 300 milisegundos, 150 milisegundos, 300 milisegundos después dice, ups, ¿importante o no importante? O a los 400 milisegundos, ups, ¿qué significa esto? O a los 600 milisegundos, vuelve a analizar, cambia el significado. No era una serpiente, era un cuadro. Listo, estoy tranquilo, no era esto, es aquello. Y se ríe del chiste. 600 milisegundos, lo reinterpreté, me río del chiste, pero tenía tiempo para eso. ¿Cuándo no tienes tiempo para ser crítico? Si estás escuchando un periódico o un noticiero de televisión y es así, no tendrás ni un segundo para reflexionar sobre la última frase. Así que, para comprobar si tienes capacidad de pensamiento crítico mientras escuchas cualquier noticiero o vídeo, te detienes, retienes la última frase en la cabeza y entonces te das cuenta, detectas una determinada desviación, determinas si es importante o no, integras el significado, vuelves a analizarlo y lo corriges. Ese periódico no quiere que corrijas nada, quiere que lo que se dice encaje en tu rígida narrativa de la vida. Así que va directo a tu cerebro como información importante que refuerza tu creencia previa. Toda creencia implica una pérdida del pensamiento crítico al respecto. Punto. En cada sistema de creencias, yo, Jackson, pierdo mi sentido crítico. Creo en la neurociencia, creo en la política, creo en la religión, creo en esto y aquello. Tengo fe en todo eso. Esta creencia me lleva a perder el pensamiento crítico justo cuando creo. Creo en la familia, en los valores de la familia brasileña. Pierdo mi capacidad de pensamiento crítico debido a mis creencias. Porque mi creencia es un prerequisito, ya que voy a saltarme P300, voy a saltarme N400, porque ya he establecido esta narrativa, pierdo mi sentido crítico. Jackson, ¿es un problema perder el pensamiento crítico? No, no, no digo que sea un problema, simplemente digo que se pierde. Así que, con respecto a lo que ya considero mis verdades, mis costumbres, mis creencias, yo, Jackson, de ahora en adelante, desde esta semana hasta ahora, comenzaré a reconocer que donde me aferro a mi creencia en la verdad, donde me aferro a mis costumbres, mi fe, mi alto rendimiento, reconoceré que en ese momento he perdido el pensamiento crítico. ¿Por qué lo he perdido? Porque el cerebro en esos momentos no va a activar el P300, el N400 ni el P600 para corregir, reanalizar y solucionar este problema. Porque para mí no es el problema, ya lo he adoptado, es mi creencia, mi hábito, mi fe, es mi alto rendimiento. Entonces, si tienes un alto rendimiento tocando, cantando o haciendo ejercicios de suelo como patinando, ¿verdad? Vi los Juegos Olímpicos de invierno hace poco y me parecieron fantásticos. Cuando tienes estas altas habilidades, en ese momento de gran capacidad, no hay sentido crítico. Y entonces el entrenador que a veces quiere cambiar el enfoque de un músico o un atleta, cambiar su actitud a mitad del proceso, ve que es una gran dificultad porque el atleta carece de capacidad de pensamiento crítico en el alto rendimiento. Tengo que sacarlo del alto rendimiento, ralentizar el proceso muy lentamente, con calma, porque estás haciendo esto por esa razón, porque ahora en el alto rendimiento estás ingenuo, eres muy rápido, piensas rápido, piensas rápido, piensas rápido, entonces el cerebro no tiene forma de autocorregirse ni de mostrar la diferencia, simplemente va. Y es importante en algunos momentos simplemente ir.
pero hay momentos en que entras a cierta comunidad y quieres sentirte parte de ella. Pertenecer es importante para todos y quieres sentir esa pertenencia. Y al llegar a esa comunidad hay un pequeño problema. Mira, entras aquí, te aceptaremos, pero tienes que aceptar que el gran enemigo es Satanás, el diablo. Ese es el gran enemigo. Al aceptar eso, falta de pensamiento crítico sobre Satanás. Donde aprendí esto, cuando exorcicé al demonio y a Satanás de mi vida, fue con el padre Quevedo. El padre Quevedo es un sacerdote que me enseñó parapsicología y demostró en la Biblia, en los textos bíblicos, que esa interacción con demonios es un episodio psiquiátrico, etcétera, de individuos y que realmente no existía un demonio. Entonces, mire, si alguna comunidad lo acepta, para aceptarlo, tiene que crearse un enemigo. El enemigo es este, el demonio o aquel, Sacinho, Bastião. Así que se pierde el sentido crítico. Porque a la comunidad no le importa lo que piensas o quién eres. Lo mejor para ti es que seas uno más, carente de capacidad de pensamiento crítico en este punto. Y a veces vas porque lo entiendes. Caramba, necesito que me acepten, así que vamos, hagámoslo. Vale, vale. ¿Qué pasa cuando algo llamado carnaval se llama así? El gran evento, las grandes fiestas, las grandes reuniones de gente. Sucede algo muy poderoso e interesante. Cuando sientes un sentido de pertenencia y te reúnes con toda esa gente, sientes que perteneces a ellos. Por ejemplo, hubo el Super Bowl aquí en Estados Unidos y en medio de él hubo un concierto de Bad Bunny. Ed Byrne ofreció un espectáculo que demostró que América, América somos todos nosotros, abarca a todos los países. América Latina es una América que tiene que ver con Portugal, Francia y España. Y la América anglosajona tiene que ver con Estados Unidos y Canadá. Bueno, anglosajona, América Latina, pero América viene de Américo Vespuccio, lo cual nos incluye a todos. Bueno, pero antes de que Américo Vespuccio llegara aquí, teníamos conocimiento ancestral, teníamos una comprensión de lo que está bien y lo que está mal. También teníamos grupos de personas organizados en comunidades más grandes y más pequeñas. Y la definición de familia que tenemos hoy es algo enlatado desde Europa hasta aquí. No teníamos estos conceptos de familia, la idea de que tenemos un hombre, una mujer e hijos. Y este concepto de familia es mucho más vívido ahora. Un matrimonio, un hombre y una mujer en un primer matrimonio e hijos. Es un poco confuso, un poco enlatado. Y eso está bien. ¿Qué hay de malo en eso? Pero aquí está el siguiente punto. Este es un concepto que tienes y cuando lo adoptas tienes un sesgo crítico en el concepto que adoptaste. ¿Hay algún problema con adoptarlo o no? Claro que no, claro que no. ¿De acuerdo? Una familia así, todo bien. Pero debes saber que en el momento en que adopté esta creencia, este concepto, este valor, perdí mi sentido crítico. Perdí los P300, los N400, los P600. Un momento, ya que soy yo. P300, N400, P600. Estas palabras me resultan complicadas y la neurociencia se centra en los potenciales evocados. Es el movimiento, las funciones que realiza el cerebro para que tengas el poder de corregir lo que percibes. Pero si tienes una creencia, ese poder deja de existir en esa creencia. En esa basura, en esa parte de ti que cree en eso, o en esa costumbre, o en esa fe, o en ese hábito. Nuestros hábitos tienen mucho, no tienes un sentido crítico sobre tu hábito. Tu hábito es tu hábito. Básicamente es una pérdida de sentido crítico en el hábito. Sí, pero un hábito es una rutina genial en la que no necesito pensar. Simplemente voy y lo hago. Eso es realmente genial. Facilita las cosas, me reduce el esfuerzo. Simplemente voy y lo hago con más facilidad. Monto en bicicleta pensando en otra cosa, porque montar en bicicleta ya no requiere pensar. Entonces perdí mi capacidad de pensamiento crítico. ¿Entiendes? Solo estoy pedaleando. A menos que pase algo muy diferente, algo extraño, y corrijamos el movimiento de la bicicleta, todo está bien, pero no la usarás.
No serás lo suficientemente lento como para pensar en montar en bicicleta. No serás lo suficientemente lento como para pensar en bajar escaleras, por ejemplo. Si no sabes bajar, está bien, entonces vas con inocencia, y la inocencia te da todos los atributos, pero te hace lento. La inocencia te hace lento. La persona ingenua ya está bajando corriendo las escaleras bajas. Si sabe cómo, todo está bien. Si no sabe cómo, se caerá. ¿Entiendes? Así que la inocencia es siempre la protección que tienes para tu vida. Y la inocencia es estar abierto a ver las sutilezas, a corregir pequeños ajustes, dejar que la otra persona sea libre, tal como tú quieres serlo. Así que, en cierto modo, tienes ese factor. Y cuando vas a un gran espectáculo, el Super Bowl, y en medio de la actuación aparece Bad Bunny y dice algo como: muestra la cultura latinoamericana, demuestra que los latinos somos la totalidad. A los latinos se les pone la piel de gallina y empiezan a darse cuenta de que, hombre, se les ha impuesto que son inferiores. Nos han encasillado con la idea de que los latinos somos inferiores, y no lo somos. Estamos todos juntos en esto. Es lo mismo, y si tienes la fuerza, te levantarás y serás mejor. Pero ¿qué pasa? Pertenecer a un, como en el Super Bowl o en eventos como el carnaval, todos van juntos. Cuando llegas al carnaval o a esos partidos, si pagaste tu entrada, entraste. Si llegas al carnaval, pagaste tu entrada a esa tribuna, entraste. De acuerdo. Nadie te preguntó cuáles eran tus creencias, tus valores, tus hábitos. Entraste. Te adaptarás a esas costumbres. No harás nada fuera de las reglas de ese entorno. Y eres aceptado tal como eres. En algunos entornos no te aceptan tal como eres. En algunos entornos es necesario tener un enemigo. Si no tienes un enemigo, no existes. En algunos entornos, por ejemplo, es necesario entrar y creer en la vida después de la muerte. Si no se cree en ella, no se puede entrar en el entorno. Durante el carnaval, puedes creer o no creer, da igual. Así que te aceptan con tus creencias. Hay lugares que no aceptan tus creencias, pero incluso aceptar creencias que dicen sí o no es una pérdida de pensamiento crítico. Cada vez que tengo una creencia, cada vez que tengo un hábito, pierdo el pensamiento crítico en esa creencia negativa. De esa es la importancia a la que me refiero. Y comparando esto, mira, cuando piensas rápido, este pensar rápido, pensar despacio, es de Daniel Kohler, un libro genial de Daniel Kohler que cambió mi forma de pensar bastante. Analizó a los jueces y cuando evalúan los casos automáticamente se dan cuenta de que antes de comer o bajo cierto nivel de estrés tienden a cometer errores porque piensan rápido. Pensar rápido es ir en piloto automático y pensar despacio es pensar, estructurar. Y pensar lentamente tiene que ver con la corteza cerebral activando funciones ejecutivas y viendo, explorando y analizando. Nada en el cerebro, pero el pensamiento rápido es diferente, es somatosensorial, es reproducción, es estímulo y respuesta, y va rápido. Así que es importante en algún momento pensar rápido o hacer las cosas rápido y en otro momento ser inocente, lo suficientemente inocente como para intentar profundizar en los procesos con más inocencia. Cada vez que sobrecargues tu proceso cognitivo, perderás los P300. Me recuerda mucho a una vez que un sobrino mío vino y me dijo: Jackson, te voy a dar un buen consejo. Bueno, te daré un buen consejo. Mira, para aprender mucho más, pon los videos a velocidad 3. Escuché, lo puse a velocidad 3. Escuché y escuché el proceso cognitivo, pero en ese proceso a velocidad 3, 2 o incluso 1,5 no tienes una base sólida, no tienes cuerpo, no tienes pensamiento crítico, no analizas, no es nada, es información que se transmite sin pensar, es como la televisión, la inteligencia artificial, es una cosa mecánica, es razón y lógica, solo basada en lo que depende de ella, ni siquiera racional, pero pasa directamente, no la filtras, no la ves. Y luego cuando empiezan a pasar algunas cosas en la sociedad que necesitan un análisis un poco más profundo, ni siquiera los adolescentes pueden hacer ese análisis porque
lo que se absorbe, lo que se escucha, porque hay que leer mientras se es. Hay que escuchar mientras se es, y eso es inocencia. No es ingenuidad apresurarse a una velocidad de 1,5, 2,5, 3 o 3 veces superior a la del vídeo, pensando que se va a aprender. Puede que incluso acierte en el examen, no hay problema, pero tu cuerpo no lo has asimilado. El cuerpo necesita tiempo, necesita espacio. El cerebro necesita espacio para que puedas tener pensamiento crítico. Si te abruman con demasiada información, no hay pensamiento crítico. Surge el potencial del marketing multinivel. Pero este error que detecta ya forma parte de una narrativa rígida. Solo confirma lo que ya creías. Solo confirma tu sesgo cognitivo. No te mueves de donde estás. Permaneces en tus creencias, porque necesitas espacio en tu cerebro. Por eso digo, el despertar del pensamiento crítico completa los movimientos cerebrales, y el movimiento cerebral necesita espacio. Ya sabes, espacio real, espacio temporal, ¿entiendes? Para poder detectar errores, para poder integrarlos en el significado en N400, para decidir si este error es importante o no en P300, para rehacer el significado en P600 y 600 milisegundos. Mira, un segundo se divide en 10 partes, ¿de acuerdo? Alrededor del punto 1 del segundo, aproximadamente 1.5, detectaste algo. Alrededor del punto 3 decidirás si esa detección importa o no. En el punto 4 ves si integra el significado. Y en el punto 6, la sexta parte del segundo, reanalizas y corriges. Ahí es donde empiezas a entender el chiste. Luego, en el punto 7, 8, 800, 5, aprendes el chiste. Y entonces te ríes, ¿de acuerdo? Esa risa es importante, esa integración es importante. Crea espacio y un sentido de pertenencia. Si lo aceptas en una comunidad, ya sea dentro del carnaval o dentro de una gran estadio de fútbol, eres parte de ese tiempo. Y podemos ver que al mirar el panorama general tiene un significado diferente cuando estás en una comunidad y sientes un sentido de pertenencia. Cambiamos. Y esta semana vi el mayor significado de Jibasa que el portugués brasileño ya tiene y usa. Jibasa para nosotros es nosotros. A veces dices algo y lo hacemos. Lo logramos, podemos hacerlo, iremos. No se conjuga el agente en plural. El agente es algo singular, pero es un singular que es un nosotros inclusivo. Ese es un punto clave. Cuando tienes un sentido de pertenencia con las personas que te rodean, y esta pertenencia no depende de creer en un dogma ni de tener un enemigo común, porque si tienes un enemigo común, tienes un sesgo basado en la creencia en ese enemigo común, o tienes un sesgo en el dogma y tienes que creer en él para pertenecer a esa comunidad. Entonces, en ese momento de pertenencia, tu cerebro no estás en modo defensivo. El modo defensivo es un conectoma que es como una piedra. ¿Recuerdas lo que te dije? El conectoma es como pensar rápido, es muy rápido. Atacas, defiendes o respondes. Es muy rápido. Sí, pero es muy rápido y carece de pensamiento crítico. Podrías estar atacando incorrectamente, podrías estar defendiendo incorrectamente y podrías estar respondiendo incorrectamente porque careces de pensamiento crítico, porque es demasiado rápido, porque es ingenuo. La ingenuidad te da mucha velocidad. La inocencia hace que las cosas sean más humanas, más realistas, más tú mismo, integrando el entorno que te rodea. Solo una cosa. No existe el ya lo sé, ¿sabes? Como esos niños que pierden 4 o 5 años, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, adelante. Y realmente sucede, pero lo hace mal, porque aún no lo sabe. Sí, pero antes preguntaba qué era, y luego dice, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé es muy ingenuo. Amigos, eso es lo que quería dejarles. El pensamiento crítico está ligado a la inocencia. El pensamiento crítico está ligado a pensar despacio. Así que mis costumbres carecen de pensamiento crítico. Mis hábitos carecen de pensamiento crítico. Mis creencias carecen de pensamiento crítico. Mi fe carece de pensamiento crítico. Mi actuación carece de pensamiento crítico. Punto. Así que cuando estoy actuando a un alto nivel, tengo que salir de ese estado y evaluarlo con pensamiento crítico, con inocencia, pero debo darle espacio a mi cerebro.
El cerebro tiene que completar los movimientos. Es el MMN, 150 milisegundos. Es el P300, 300 milisegundos. Es el N400, integrando el significado. Y el EOP 600 es para que lo reevalúes y corrijas. Si actúas demasiado rápido en el alto rendimiento, piensas rápido, te adelantarás. Tus costumbres, tus hábitos, tus creencias, tu fe, tu alto rendimiento se adelantarán. Entonces, en algún momento necesitas a la otra persona y la otra persona dice, revisemos tus creencias, tu fe. ¿Por qué tienes este enemigo? No lo sé, pero soy parte de esta comunidad y esta comunidad tiene este enemigo. Así que esta comunidad ha destruido tu pensamiento crítico. Con eso quería dejarlos, amigos. Hasta el próximo miércoles.